Detrás de cada gran empresa hay un fundador. Pero detrás de Herbalife hay una historia aún más profunda. La historia de un joven que, con poco más de 20 años, decidió cambiar el mundo. No con millones en el banco, ni con estudios universitarios, ni con respaldo corporativo. Lo hizo con algo mucho más poderoso, una visión, un dolor convertido en propósito, una pérdida convertida en misión. Mark Hughes no fue un empresario común. Fue un hombre que entendió que la verdadera transformación no empieza en los laboratorios, ni en las oficinas, ni en los mercados financieros. Empieza en el corazón. Empieza cuando alguien, en lugar de rendirse ante la tragedia, decide convertirla en algo más grande que sí mismo. Este documental no es solo la historia de una marca global. Es la historia de un muchacho sin respaldo, sin estructura, pero con una determinación inquebrantable. Es la historia de cómo un momento de dolor marcó para siempre la vida de millones de personas. Es la historia de Herbalife antes de Herbalife. Durante los próximos minutos vamos a recorrer cada etapa de su vida. Desde su infancia llena de carencias hasta los eventos multitudinarios donde miles coreaban su nombre. Vamos a ver cómo se levantó después de cada caída. Cómo convirtió la tragedia en movimiento. Y cómo, incluso después de su muerte, su legado sigue vivo en cada batido, en cada historia de cambio, en cada distribuidor que hoy decide ayudar a otros. Mark Hughes no vendía productos, Mark vendía esperanza, y este es su viaje. Antes de los aplausos, antes de los estadios llenos, antes de los millones de vidas transformadas. Mark Hughes fue solo un niño nacido en una familia común, en circunstancias lejos de ser ideales. Su historia no comenzó con éxito, sino con ausencia de estabilidad, ausencia de dirección, y sobre todo ausencia de seguridad. Nació el 1 de enero de 1956 en Carson, California. Desde pequeño la vida le enseñó a sobrevivir. Su padre abandonó a la familia cuando Mark aún era un niño. Su madre, JoEllen, hacía lo que podía para sostener el hogar. Trabajaba, luchaba, intentaba avanzar. Pero no era fácil. Mark creció en un entorno inestable, donde las mudanzas eran frecuentes y los problemas económicos estaban siempre presentes. Vivió entre casas temporales, familiares y momentos difíciles. Su adolescencia estuvo marcada por la búsqueda constante de algo que no terminaba de llegar. Guía. Dirección. Un sentido. Como muchos jóvenes sin estructura, comenzó a desviarse. Fue expulsado de varios colegios. Se metió en problemas. Y a los 16 años abandonó definitivamente la escuela. Pero en medio del caos, había algo que Mark no perdía. Su energía, su entusiasmo, su impulso natural para conectar con la gente. Incluso en los momentos más confusos, había algo en su mirada que decía que estaba destinado a más, pero él aún no lo sabía. La relación con su madre era cercana, pero también frágil. JoEllen, como millones de mujeres en el mundo, había desarrollado una obsesión con las dietas. Buscaba desesperadamente perder peso. Probaba pastillas, métodos rápidos, productos de farmacia. En esa época, la industria de la pérdida de peso era oscura, desregulada, peligrosa. Nadie hablaba de nutrición, solo de adelgazamiento. Mark, siendo apenas un adolescente, fue testigo silencioso de cómo su madre saltaba de una solución a otra. Cada pastilla prometía algo. Ninguna funcionaba. Algunas la debilitaban. Otras la hacían vomitar. Pero ella seguía. Insistía. Hasta que un día, lo inevitable ocurrió. JoEllen falleció por una sobredosis de medicamentos para adelgazar. Murió buscando el cuerpo ideal. Murió buscando una solución. Murió en soledad. Víctima de una industria que vendía ilusiones sin respaldo. Y Mark, con tan solo 18 años, se quedó sin madre, sin guía, sin respuestas. Ese momento lo cambió todo. El vacío que había sentido durante años ahora era aún más profundo. Pero dentro de ese vacío comenzó a gestarse algo más grande. Una semilla silenciosa, invisible, que con el tiempo se convertiría en propósito. Mark entendió que no podía cambiar lo que pasó. Pero sí podía evitar que le pasara a otros. No tenía estudios. No tenía dinero. No tenía estructura. Pero tenía rabia. Tenía hambre de justicia. Y sobre todo, tenía algo que pocos tenían a esa edad. Una causa. Y cuando una causa nace del dolor, se convierte en una fuerza imparable. Después de la muerte de su madre, Mark Hughes tenía dos opciones: rendirse o transformar ese dolor en algo que tuviera sentido. Eligió lo segundo.
Tenía 18 años, ningún título universitario, cero respaldo económico y un pasado marcado por la inestabilidad. Pero tenía una pregunta que no lo dejaba dormir. ¿Cómo es posible que millones de personas estén buscando salud y terminen destruyendo su cuerpo por falta de información? Empezó a investigar, a preguntar, a trabajar en lo que pudiera. Entró como vendedor en distintas compañías de productos naturales. Observaba, aprendía, copiaba frases, escuchaba conversaciones, analizaba presentaciones, y al mismo tiempo sentía que nada de eso era suficiente, porque ninguna de esas compañías tenía un enfoque real en ayudar a la gente. Todo giraba en torno a la ganancia, no al impacto. Mark no quería vender más pastillas. Quería ofrecer soluciones reales, seguras y naturales. Quería educar. Quería prevenir que otras madres, hijos, hermanos o amigos pasaran por lo que él vivió. Y fue ahí, en medio de ese choque entre experiencia y necesidad, donde nació la visión. A los 24 años, tomó una decisión que cambiaría su vida y la de millones de personas. Iba a crear su propia compañía, una que combinara ciencia con resultados reales, una que educara a la gente sobre nutrición, una que no necesitara publicidad masiva, sino que creciera de persona a persona a través del testimonio, la confianza y la comunidad. Y así, en febrero de 1980, con una maleta llena de sueños, una caja de producto y una energía inagotable, Mark Hughes fundó Herbalife. No había oficinas, ni sistemas, ni tecnología, solo un producto, una historia y una misión. Cambiar el mundo con la buena nutrición. Su lema era claro: si va a ser, depende de mí. El primer producto de Herbalife fue un batido nutricional, diseñado para ayudar a las personas a perder peso de forma natural, segura y efectiva. El objetivo no era solo adelgazar, era nutrir, restaurar el equilibrio del cuerpo, alimentar células, fortalecer hábitos, y lo más importante, educar a la gente para que no dependiera de químicos o métodos destructivos. Mark comenzó vendiendo el producto directamente, tocando puertas, hablando con vecinos, mostrando fotos, resultados, historias. A cada persona le contaba lo que había vivido con su madre. No como estrategia de venta, sino como verdad. Y esa verdad conectaba. Con el tiempo, más personas se fueron sumando. Algunos se convertían en clientes, otros en promotores. Así nació la red, no por marketing, sino por convicción. El primer evento de Herbalife fue en un pequeño hotel. Un puñado de personas. Una presentación sencilla, sin pantallas, sin luces, sin proyecciones. Solo Mark, su historia, su energía y la visión de algo que apenas comenzaba. Pero quienes estuvieron ahí recuerdan una sensación muy clara. Esto no era solo un negocio. Era el inicio de un movimiento. Lo que muchos no sabían era que detrás de ese joven de sonrisa grande y voz firme, había un chico que aún cargaba con la ausencia de su madre. Cada presentación, cada testimonio, cada nuevo distribuidor que se unía era una forma de honrar su memoria. Mark no buscaba fama, buscaba propósito, y encontró en Herbalife la manera de transformar su historia personal en una causa global, una causa que apenas comenzaba a tomar forma. A medida que Herbalife comenzaba a crecer, no solo lo hacía por sus productos, lo hacía por la energía que Mark Hughes transmitía. Había algo en su manera de hablar, de mirar, de presentar, que hacía que la gente sintiera que podía lograrlo. Y eso era mucho más poderoso que cualquier suplemento. Mark no vendía nutrición, vendía visión, vendía posibilidad, vendía futuro. En cada presentación, en cada evento, su mensaje era claro. No importa de dónde vengas, lo que importa es hacia dónde estás dispuesto a ir. Sus palabras tocaban algo profundo. Hablaba con la seguridad de alguien que había perdido todo, y con la fuerza de alguien que había decidido no quedarse ahí. Su estilo era directo, inspirador, a veces rudo, pero siempre auténtico. No le importaba encajar en lo políticamente correcto. Le importaba que las personas despertaran, que se hicieran responsables, que entendieran que podían cambiar su cuerpo, su mente y su economía, siempre y cuando dejaran de esperar que alguien lo hiciera por ellos. Uno de sus lemas más conocidos fue: si va a ser, depende de mí. Esa frase se volvió un mantra dentro de Herbalife. Una declaración de responsabilidad, una forma de pensar y una forma de vivir. Mark enseñaba a sus distribuidores a soñar, pero no en abstracto. Les enseñaba a visualizar su vida ideal, a escribirla, a declararla y sobre todo a trabajar por ella. No prometía riqueza fácil. Prometía transformación real.
Y eso conectaba profundamente con miles de personas que, por primera vez, sentían que alguien creía en ellas. Los entrenamientos de Mark no eran técnicos, eran vivenciales. Hablaba desde la emoción, desde la experiencia, desde la urgencia de quien sabe que no hay tiempo que perder. Y la gente lo sentía. Llenaba salones, inspiraba multitudes. No importaba si había 10 personas o 10,000, la energía era la misma. A medida que Herbalife se expandía, su rol como líder se volvía cada vez más claro. Mark no era solo el fundador, era el guía, el referente, el faro. Su presencia era magnética, su pasión, contagiosa, y su visión, inquebrantable. Él no delegaba el liderazgo, lo encarnaba. Viajaba de ciudad en ciudad, de país en país, contando su historia una y otra vez, con la misma intensidad, con la misma emoción, porque para él, cada persona nueva era una oportunidad de encender una chispa. Creó una cultura, una forma de pensar, una manera de actuar. En Herbalife el reconocimiento era parte del sistema. Mark entendía que la gente no solo trabaja por dinero. Trabaja por sentirse vista, valorada y celebrada, y por eso entregaba pins, trofeos, medallas, no porque fueran de oro, sino porque representaban avance, esfuerzo, compromiso. Los eventos de Herbalife comenzaron a escalar. De salones pequeños pasaron a auditorios, luego a estadios. Gente de todas partes del mundo viajaba para escucharlo. Y cada vez que subía al escenario había una sola misión: despertar algo en la gente, recordarles que podían, que eran más grandes que sus excusas, que su historia no determinaba su destino. Mark Hughes no era un gurú. Era un ejemplo. No era un orador. Era un constructor de sueños. Y sobre todo era un líder que sabía que la verdadera grandeza no está en lo que logras tú, sino en lo que ayudas a otros a descubrir en sí mismos. Ese fue su poder. Y esa fue la llama que encendió un movimiento que no dejaba de crecer. La visión de Mark Hughes había comenzado en un pequeño hotel con apenas unas cuantas personas, pero esa semilla, plantada con propósito y regada con acción, pronto se convirtió en un fenómeno imparable. Herbalife no era ya solo una empresa, era un movimiento que comenzaba a cruzar fronteras, a cambiar economías familiares y a reescribir historias personales en decenas de países. Durante la década de los 80, Herbalife experimentó un crecimiento explosivo. Estados Unidos se convirtió en el primer campo de entrenamiento masivo. Las historias de transformación corporal, emocional y financiera se multiplicaban, y junto con ellas también se multiplicaban los distribuidores, los eventos, las reuniones y el entusiasmo. Pero Mark no estaba conforme con impactar solo a su país. Desde el primer momento su visión había sido global. Sabía que el sobrepeso, la desnutrición y la falta de oportunidades no eran problemas americanos, eran problemas humanos, y él estaba decidido a llevar su mensaje a todo el planeta. Comenzó la expansión internacional. Primero en Canadá, luego en Europa. Más adelante, Asia, América Latina, Oceanía. En cada país donde Herbalife llegaba, el modelo se repetía: producto, comunidad, educación y liderazgo. Pero con el crecimiento también llegaron los desafíos. La industria tradicional, la prensa y ciertos organismos de control comenzaron a cuestionar el modelo. Algunos no entendían el sistema de venta directa. Otros no creían en los resultados. Algunos lo atacaban por convicción, otros por miedo a perder poder. Mark lo sabía. Cada revolución despierta resistencia. Enfrentó demandas, juicios, titulares agresivos, pero jamás bajó la cabeza. En cada entrevista defendía su causa con datos, con testimonios y con algo más poderoso que cualquier argumento: convicción. No pedía permiso para existir, pedía una oportunidad para demostrar. Y el tiempo le dio la razón. Cada vez más personas experimentaban cambios reales. El boca a boca era más fuerte que cualquier campaña publicitaria. Herbalife no crecía por marketing. Crecía porque funcionaba, porque transformaba, porque conectaba. Mark seguía viajando, seguía hablando, seguía liderando con el mismo fuego del primer día. Sabía que cada nuevo país era un nuevo escenario, una nueva batalla, y una nueva oportunidad para encender esperanza en miles de personas que aún no sabían lo que eran capaces de lograr. Uno de sus grandes logros fue establecer eventos globales. La extravaganza se convirtió en el símbolo de Herbalife en el mundo. Millones de distribuidores esperaban ese evento cada año como si se tratara de un ritual, porque ahí no solo se aprendía, ahí se conectaba con el corazón del movimiento.
Las imágenes de esos eventos lo decían todo. Miles de personas con camisetas, banderas, historias personales, cantando, gritando, celebrando, abrazándose. Y en el centro de todo, Mark, de pie, sonriendo, transmitiendo una idea simple pero poderosa. Todos pueden. Mientras muchas empresas buscaban ganancias, Mark buscaba impacto. Mientras muchos vendían productos, él vendía transformación. Mientras otros buscaban consumidores, él formaba líderes. Herbalife ya no era su sueño, era el sueño de millones, y aún así él no se detenía, porque sabía que todavía había países por abrir, vidas por transformar, y voces por empoderar. La misión estaba lejos de terminar. Pero el tiempo comenzaba a jugar su propia partida. Y nadie imaginaba que el capítulo más doloroso estaba por llegar. El 21 de mayo del año 2000, el mundo Herbalife despertó con una noticia imposible de procesar. Mark Hughes, el fundador, el líder, el visionario, había muerto. Tenía solo 44 años. La noticia fue rápida, dura y confusa. La prensa se llenó de especulaciones. Algunos medios hablaron de una mezcla de medicamentos, otros de agotamiento extremo. Las teorías eran muchas, pero en realidad ninguna podía explicar lo que más dolía, que ya no estaba. Mark, el hombre que llenaba estadios, que desafiaba sistemas, que empujaba al mundo a soñar más alto, había partido, de forma repentina, de forma injusta. Para quienes lo conocían de cerca, fue devastador. Para su equipo, para los líderes que había formado, para los millones de personas que habían escuchado su historia y transformado su vida gracias a él. Fue como si una parte del alma del movimiento se apagara de golpe. Los teléfonos no paraban de sonar. Los mensajes se acumulaban. Los equipos se reunían sin saber qué decir. Nadie estaba preparado. Porque cuando un líder verdadero cae, el silencio pesa más que cualquier palabra. Pero incluso en ese silencio algo permanecía. Algo que no se podía enterrar con un cuerpo. Algo que no podía apagarse con la muerte. El sistema seguía vivo. La visión seguía clara. La cultura estaba firme. Porque Mark no había creado una empresa. Había creado una escuela. Una familia. Un camino. Los líderes que él formó comenzaron a tomar posiciones. A continuar el legado. A cuidar la cultura. A sostener a los equipos. A asegurar que la misión no se detuviera. Y no lo hizo. Herbalife siguió creciendo. Nuevos países. Nuevas generaciones. Nuevas historias. Con un nuevo rostro institucional, pero con la misma esencia. La figura de Mark no desapareció. Al contrario, se volvió símbolo, inspiración, leyenda. Sus frases, sus discursos, sus videos comenzaron a compartirse con más fuerza que nunca. Cada testimonio de transformación lo mencionaba. Cada evento internacional lo recordaba. Cada historia de alguien que pasó de la inseguridad al liderazgo tenía su nombre grabado en algún lugar. Porque el verdadero impacto de un líder no se mide por lo que hace mientras está vivo. Se mide por lo que continúa ocurriendo mucho tiempo después de que se ha ido. Mark no fue perfecto, no lo pretendía, pero fue valiente, fue claro, y fue fiel a su causa hasta el último día. En un mundo lleno de empresas vacías y líderes de cartón, él hizo algo que pocos se atreven a hacer: construir desde el dolor, liderar desde la verdad, y enseñar desde el ejemplo. Hoy, décadas después, millones de personas en más de 90 países siguen tomando un batido, siguen compartiendo su testimonio, siguen ayudando a otros a transformar su cuerpo, su salud, su economía, su mentalidad. Y todo eso comenzó con él. Su vida fue breve, pero su legado, inmortal. Mark Hughes no fue solo un empresario. Fue un hombre que decidió transformar el dolor en propósito, y ese propósito en una misión que cruzó continentes, culturas e idiomas. Su historia no es solo un capítulo en la historia de Herbalife, es una lección universal sobre lo que puede lograr una persona con una visión clara y un corazón decidido. Él no heredó una fortuna. No construyó sobre la base de títulos ni diplomas. No esperó el permiso de nadie. Solo tomó una decisión: ayudar a las personas. Y desde esa decisión, cambió el mundo. Cada distribuidor que hoy se levanta a hacer una presentación, cada cliente que mejora su salud, cada líder que enseña a otros, cada historia de transformación, es parte de su legado. Porque Mark no vendía productos, Mark vendía esperanza. No lo hizo todo perfecto, pero lo hizo con verdad, con entrega, con visión. Y eso fue suficiente para encender una llama que, aún hoy, sigue iluminando la vida de millones. Este no es solo un homenaje, es un recordatorio de que una persona con una causa puede crear un movimiento, de que un sueño, si se sostiene con acción, puede volverse real.
y de que tú, desde donde estás, también puedes impactar al mundo. Gracias, Mark. Tu misión continúa.